Hola a todos en la INETRAM. ¿Están listos para otra inmersión profunda? Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a muchos de cerca. Y a veces hasta nos quita el sueño. Uy, sí, La reprobación escolar. totalmente. Sabemos que es un tema delicado. Genera muchas preguntas, muchas inquietudes, tanto para los estudiantes como para los padres. Claro. Por eso, hoy vamos a profundizar en este artículo, Sí. que analiza la reprobación escolar desde diferentes perspectivas. Y lo más importante, queremos darles herramientas para que puedan acompañar a sus hijos de la mejor manera en este proceso. Totalmente, porque más allá de las notas, lo que realmente importa es el bienestar de nuestros niños. Exacto. Y a veces, enfrentar la posibilidad de que un hijo repita el año puede generar una montaña rusa de emociones. Sin duda, el artículo lo describe muy bien. Frustración en los padres, rabia, tristeza e incluso miedo en los estudiantes. Es como si de repente se tambaleara todo nuestro mundo, todas las expectativas que teníamos. Es cierto. Y a veces, en medio de ese torbellino emocional, se nos olvida lo más importante, Bien. que reprobar un año no es el fin del mundo. Exacto. Y aquí me gustaría profundizar un poco en algo que mencionaba el artículo Ajá. y que me parece clave. Repetir el año, sobre todo en primaria, no siempre es negativo. De hecho, para algunos niños puede ser hasta beneficioso. En serio. Explícame eso porque a primera vista suena un poco contradictorio. Imagínate, por ejemplo, un niño que está en primero o segundo de primaria. Ok. Su cerebro todavía está en pleno desarrollo y cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje. Algunos necesitan más tiempo para afianzar conceptos, para madurar a nivel cognitivo. O sea que repetir el año les daría la oportunidad de fortalecer sus bases, de ir a su propio ritmo sin presiones. ¿Es así? Exactamente. Ya. Es como si les diéramos un espacio para respirar, para consolidar sus conocimientos y habilidades antes de seguir adelante. Y esto es especialmente importante en esas primeras etapas de la educación, donde se sientan las bases para el aprendizaje futuro. Claro, como una especie de cimentación. Ajá. Si la base es sólida, todo lo que se construye encima será más firme. Justamente. Y además, en primaria, el factor social no tiene el mismo peso que la adolescencia. Los niños son más flexibles, se adaptan más fácilmente a los cambios. Claro, a esa edad no es tan traumático cambiar de curso, de compañeros. Y hablando de traumas, el artículo también menciona que en la adolescencia la situación se complica un poco. Sí. ¿Por qué? Porque en esa etapa, la pertenencia al grupo de pares, la identidad social, cobran una importancia enorme. Repetir el año puede significar separarse de los amigos, sentirse diferente, atrasado. Claro, Y eso, en plena adolescencia, puede ser muy difícil de asimilar. es cierto. En esa etapa, la aprobación de los amigos, sentirse parte del grupo, es fundamental para su autoestima. Y si a eso le sumamos la presión académica, las expectativas de los padres. Uf, sí, es una combinación explosiva. Por eso es fundamental que los padres estemos muy atentos a las señales de nuestros hijos adolescentes. Cualquier cambio brusco en su comportamiento, en su estado de ánimo, puede ser un indicador de que algo no anda bien. Hablando de señales, el artículo menciona un dato que me dejó fría: el aumento de casos de suicidio infantil y juvenil relacionado con la reprobación escolar. Es un tema muy delicado que no podemos pasar por alto. Y aunque no queremos generar alarmas innecesarias, sí es fundamental que estemos informados y atentos. Totalmente. Y si detectamos cualquier señal de alerta, no dudemos en buscar ayuda profesional. Un psicólogo, un orientador escolar pueden brindar el apoyo necesario tanto para el estudiante como para la familia. Exacto. Recuerden, no estamos solos en esto. Hay profesionales capacitados para acompañarnos en este proceso. Y hablando de acompañamiento, el artículo también profundiza en las causas del bajo rendimiento. Me parece un punto clave, porque a veces tenemos la tendencia a simplificar y a echarle la culpa al estudiante o al colegio. ¿Sí? Como si fuera una ecuación simple. ¿Ya? Malas notas igual a estudiante vago o colegio deficiente. Pero la realidad es mucho más compleja, ¿verdad? Mucho más. El artículo menciona una serie de factores que pueden influir en el rendimiento escolar, desde problemas de salud, como déficit de atención o dislexia, hasta dificultades familiares, como un divorcio o la pérdida de un ser querido. Es cierto. A veces los niños cargan con un equipaje emocional muy pesado y eso se refleja en su desempeño escolar. Exactamente. Y no podemos olvidar el factor social. El bullying, la presión de grupo, un ambiente escolar poco estimulante también pueden afectar su rendimiento. Es como una madeja de hilos entrelazados. Sí. Hay que desenredarla con paciencia, observando con atención para poder entender qué está pasando realmente. Justamente. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la comunicación. No solo entre padres e hijos, sino también con el colegio. Claro, porque muchas veces los profesores pueden detectar señales que a nosotros se nos escapan, ¿verdad? Exactamente. Ellos tienen la oportunidad de observar al estudiante en un contexto diferente, de interactuar con él a diario, de compararlo con sus compañeros. Y esa información es oro puro para nosotros como padres. Pero
¿Cómo podemos lograr una comunicación efectiva con el colegio? A veces nos limitamos a ir a las reuniones de padres de familia y ya. Sí, es cierto. Pero la comunicación con el colegio no se limita a las reuniones. Podemos solicitar una cita con el profesor jefe, con el orientador, con el psicólogo, si es necesario. Es decir, tomar la iniciativa, ser proactivos en la búsqueda de información. Exactamente. Y no solo para hablar de las notas, sino para preguntar por el proceso de aprendizaje del niño, cómo se está desenvolviendo en clases, si hay algún problema específico. Recordemos que cada niño es un mundo y no existe una fórmula mágica que funcione para todos. Por eso es tan importante identificar las dificultades específicas que está enfrentando nuestro hijo. No basta con decir, le va mal en matemáticas. No, ya. Hay que ir más allá, entender qué es lo que le cuesta. Las fracciones, la geometría, la resolución de problemas. Claro, porque a lo mejor no es que no le guste la materia, sino que hay un concepto específico que no logra entender y eso le está bloqueando el avance. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la autoevaluación. Ajá. El artículo lo menciona como una herramienta clave, y estoy totalmente de acuerdo, incentivar al estudiante a que reflexione sobre su propio proceso, que identifique sus fortalezas, sus debilidades. Sí. Es fundamental para que se haga responsable de su aprendizaje. Me gusta eso. Que no sea un espectador pasivo, Ajá. sino que se involucre activamente en la búsqueda de soluciones. Y para eso necesita conocerse a sí mismo, saber en qué es bueno, en qué necesita mejorar. Justamente. Y aquí quiero hacer énfasis en algo que el artículo menciona y que considero crucial. Evitar los castigos y las humillaciones. Por mucho que nos desespere la situación, por mucho que sintamos que ya hemos agotado todas las opciones, Claro. nunca debemos recurrir a la violencia física o verbal. Totalmente de acuerdo. Decirle a un niño, eres un vago, eres un fracaso, no sirves para nada. Solo va a minar su autoestima y su motivación. Exacto, el enfoque debe ser positivo, constructivo. En vez de enfocarnos en lo que está mal, busquemos juntos cómo podemos mejorar. Y para eso necesitamos crear un ambiente de confianza, de respeto, donde el niño se sienta seguro de expresar sus dificultades sin miedo a ser juzgado. Hablando de confianza, el artículo también hace hincapié en la importancia del trabajo en equipo. Padres, colegio y estudiante, todos remando en la misma dirección. Sin duda. Es un trabajo conjunto donde cada uno aporta su perspectiva y su compromiso. Los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y tenemos la responsabilidad de brindarles un ambiente familiar estable, estimulante, donde se sientan amados y apoyados. El colegio, por su parte, debe ofrecer un espacio de aprendizaje adecuado, con profesores capacitados, recursos didácticos y un clima escolar positivo. Y el estudiante, por supuesto, debe asumir su responsabilidad, comprometerse con su propio aprendizaje, esforzarse por mejorar. Es como un triángulo. Sí. Para que la estructura se mantenga firme, se necesitan los tres lados. Exacto. Y en el centro de ese triángulo está ese estudiante, con sus necesidades, sus inquietudes, sus sueños. Y a veces, detrás de las malas notas, hay problemas emocionales, familiares, de aprendizaje. Es importante escuchar al niño, entender qué le está pasando para poder brindarle el apoyo que necesita. Y si es necesario, buscar ayuda profesional. Totalmente. Un psicólogo o un psicopedagogo pueden brindar herramientas muy valiosas, tanto para el estudiante como para la familia. Hablando de herramientas, el artículo menciona algunas estrategias específicas para ayudar a los estudiantes que están en riesgo de reprobar. ¿Te parece si las revisamos? Claro que sí. Una de las primeras recomendaciones es establecer un horario de estudio y un espacio adecuado para el aprendizaje. Eso me parece fundamental. Que el niño tenga un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde pueda concentrarse. No es lo mismo estudiar en la mesa del comedor con la televisión prendida y los hermanos jugando alrededor, que tener un escritorio propio en una habitación silenciosa con buena iluminación y ventilación. Exactamente. Y un horario definido para que el estudio se convierta en un hábito, en parte de la rutina. Así como tiene un horario para comer, para dormir, para jugar, también debe tener un horario para estudiar. Otra recomendación que me parece clave es fomentar la lectura. Sí, la lectura no solo amplía el vocabulario y el conocimiento, sino que también mejora la comprensión lectora, la ortografía, la capacidad de análisis. Es una herramienta fundamental para el aprendizaje en todas las áreas. Es cierto. Y no se trata solo de obligarlos a leer los clásicos de la literatura. Podemos incentivarlos a leer lo que les guste. Revistas, cómics, blogs. Lo importante es que desarrollen el hábito de la lectura. Totalmente de acuerdo. Y hablando de áreas, el artículo también menciona la importancia de reforzar las áreas donde el estudiante tiene dificultades. Si le cuesta matemáticas, por ejemplo, podemos buscar un profesor particular, hacer ejercicios extra, utilizar recursos online. Sí. Hoy en día hay una gran variedad de herramientas disponibles, tanto gratuitas como de pago. Claro, y no hay que tener miedo de pedir ayuda.
A veces nos da pena reconocer que nuestro hijo necesita apoyo extra, pero es importante dejar el orgullo a un lado y buscar la mejor manera de ayudarlo. Y aquí me gustaría añadir algo importante: la motivación. Es fundamental que el estudiante se sienta motivado a aprender. Sí. Si lo ve como una obligación, como un castigo, difícilmente va a obtener buenos resultados. ¿Y cómo podemos fomentar esa motivación? Hay muchas maneras. Podemos relacionar lo que está aprendiendo con sus intereses, utilizar juegos educativos, reconocer sus logros, celebrar sus avances. Claro, que siente que su esfuerzo es valorado, que está progresando. Exactamente. Y que el aprendizaje puede ser divertido, no solo una obligación. Me gusta eso. Y hablando de obligaciones, el artículo también menciona la importancia de establecer límites y responsabilidades. Sí, es fundamental que el estudiante entienda que estudiar es su responsabilidad, que tiene que comprometerse con su propio aprendizaje. Y que hay consecuencias si no cumple con sus responsabilidades, ¿verdad? Claro, pero esas consecuencias deben ser lógicas y proporcionales. No se trata de castigar, sino de que el estudiante asuma las riendas de su propio proceso. Y que entienda que sus acciones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Exacto. Y aquí me gustaría añadir algo que me parece crucial: la comunicación con el estudiante. ¿A qué te refieres? A hablar con él, no solo sobre sus notas, sino sobre sus emociones, sus dificultades, sus sueños. Que sienta que estamos ahí para escucharlo, para apoyarlo. Que no estás solo en este proceso. Justamente. Que somos un equipo y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Me parece que hasta ahora hemos cubierto bastante bien las recomendaciones del artículo. Pero hay un tema que aún no hemos tocado: la decisión de si un estudiante debe o no repetir el año. Sí, que es un tema complejo, que genera mucha angustia en las familias. El artículo menciona que la decisión final la toma la comisión de evaluación y promoción de cada grado, ¿verdad? Correcto. Es una decisión que se toma en equipo, teniendo en cuenta el desempeño del estudiante en todas las áreas, su proceso de aprendizaje y otros factores relevantes. Y aunque la decisión final no la toman los padres, el artículo menciona que es importante que ellos participen en el proceso, ¿verdad? Sin duda. Los padres son una pieza clave en la educación de sus hijos y su voz debe ser escuchada. Y hablando de la voz de los padres, me gustaría que profundizáramos un poco más en las recomendaciones que da el artículo para que los padres puedan acompañar a sus hijos de manera eficaz en este proceso. Me parece una excelente idea. Empecemos por algo fundamental: la comunicación. El artículo insiste mucho en la importancia de hablar con nuestros hijos, no solo de las notas, sino de cómo se sienten, qué dificultades enfrentan, qué les gusta, qué les preocupa. Es decir, abrir un espacio de diálogo donde se sientan escuchados, ¿no? Y comprendidos. No solo preguntarles, ¿por qué sacaste esta nota? Sino ir más allá, intentar entender qué hay detrás de ese resultado. Exacto. Y esa comunicación debe ser constante, no solo cuando hay problemas. Debemos interesarnos por sus actividades, sus amigos, sus inquietudes, sus sueños, que sientan que nos importen, no solo sus calificaciones. Es como construir un puente de confianza, para que se sientan seguros de acudir a nosotros cuando necesiten ayuda, sin miedo a ser juzgados o regañados. Precisamente. Y aquí hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos comunicamos. El artículo habla de evitar los juicios de valor, las etiquetas negativas. Claro, decirle a un niño, es un vago, es un burro. No. Solo va a dañar su autoestima y su motivación. En lugar de eso, podemos intentar entender por qué no está cumpliendo con las expectativas. A lo mejor hay algo que le está impidiendo concentrarse, a lo mejor necesita ayuda en alguna materia específica, a lo mejor está pasando por un momento emocional difícil. Exacto. En lugar de enfocarnos en lo que está mal, podemos buscar juntos soluciones. Podemos ayudarlo a organizar su tiempo, a buscar recursos de apoyo, a hablar con sus profesores. Y también es importante, como decíamos antes, trabajar en equipo con el colegio. No verlo como un enemigo, sino como un aliado en la educación de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Los profesores tienen una perspectiva muy valiosa y pueden aportarnos información clave para entender mejor a nuestros hijos. Y hablando de entender a nuestros hijos, el artículo también menciona la importancia de enseñarles a afrontar la frustración. Sí, porque la vida no siempre es fácil. Y tarde o temprano van a tener que enfrentar situaciones que les generen frustración. Y es importante que aprendan a manejar esas emociones, a no rendirse ante el primer obstáculo. Claro, a veces nos da miedo que nuestros hijos sufran, que se frustren. Pero la frustración también puede ser una oportunidad de aprendizaje. Exacto. Si les enseñamos a manejarla de forma constructiva, la frustración puede convertirse en un motor para superarse, para buscar nuevas soluciones, para desarrollar la resiliencia. Y para eso nosotros también tenemos que darles el ejemplo, ¿verdad? Si nos ven a nosotros frustrarnos y rendirnos difícilmente, ellos van a aprender a manejar la frustración de forma positiva.
Tienes toda la razón. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Si nos ven afrontar los desafíos con optimismo, con perseverancia, con una actitud de aprendizaje, ellos también van a incorporar esas herramientas. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes del artículo. Ha sido una inmersión profunda muy completa con mucha información para reflexionar. Sí, y me gustaría terminar con una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cómo podemos, como padres, como educadores, como sociedad, ayudar a nuestros niños y jóvenes a transitar este camino del aprendizaje de una manera más humana, más comprensiva, más enriquecedora? Una pregunta que nos invita a seguir reflexionando, a seguir buscando soluciones para que todos los niños, sin importar sus dificultades, tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. Porque al final de eso se trata la educación, ¿no? De ayudar a cada niño a descubrir su propia luz, a brillar con luz propia. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil. Hasta la próxima. Pondelos sin que tentirán las leyendas.